Muy bien, entonces nosotros estamos viendo, ¿cierto?, la estructura de los números naturales y para ello, para poder definir las operaciones, nosotros definimos lo que era una función. Entonces, en primer lugar, para analizar lo que son las funciones, hablamos de parejas no ordenadas, que eran estos valores que están entre llaves, que eran conjuntos. Ya está definido, obviamente, todas las propiedades de conjunto. Luego definimos la pareja ordenada, ¿cierto? Y definimos de que una pareja ordenada, una A, B, ahora con paréntesis redondo, va a ser el conjunto de esa forma, entre llaves A, coma, el conjunto A, B. Entonces, aquí está, esas son las parejas ordenadas. Tenemos definidas parejas no ordenadas, parejas ordenadas. Con esa definición, podemos entonces considerar cuando existe una pareja ordenada. Y para ello vimos de que en realidad una pareja ordenada para un cierto conjunto A y un conjunto B siempre va a pertenecer al conjunto potencia del conjunto potencia de todos los elementos que están en A o los que están en B. Ya, eso habíamos dicho. Y entonces, como queremos parejas ordenadas, entonces vamos a considerar este conjunto de aquí para encontrar todas las parejas ordenadas que podemos tener para elementos que están en A y elementos que están en B. Y de esta forma definimos lo que es un producto cartesiano. El producto cartesiano son todos los elementos que están en el conjunto potencia del conjunto potencia de A unión B, tal que A, B es una pareja ordenada. Este elemento es una pareja ordenada. Entonces, eso quiere decir, lo escribí acá, quizá lo escribí acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento, los elementos que están en A, los elementos que están en B, entonces el producto cruz entre A y B van a ser parejas ordenadas de la forma X, Y. Tal que la primera parte o coordenada de este par son elementos que están en A y la segunda son elementos que están en B. Eso es un producto cruz. Entonces, son todos los valores posibles que puedo asociar y tener esta pareja ordenada. Y entonces hablamos de lo que era un dominio y que era el recorrido de la imagen. El dominio dijimos que era la primera coordenada, ¿cierto? Eran estos valores de aquí. Y la imagen son todos los valores que están en la segunda coordenada. Así más que nada. Entonces el dominio siempre va a estar en A y la imagen o el recorrido siempre va a estar en el conjunto B. También dijimos de que una relación iba a ser un subconjunto del producto cruz, ¿ya? Del producto cartesiano, no producto cruz que se llama. Claro, porque son elementos que están acá, pero pueden ser todos o pueden ser menos que todos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo, el A igual a 1, 2 y 3 y B igual a A y B, ¿cierto? Entonces el producto cruz entre A y B van a ser todos estos elementos. Nuestro dominio va a ser 1, 2, 3 y nuestra imagen va a ser A y B, ¿cierto? Es decir, el dominio, estamos en el producto cruz, así que tiene que ser todo el conjunto A y la imagen tiene que ser todo el conjunto B. De esta forma puedo definir o encontrar relaciones con respecto a este producto cruz. Entonces tengo esta relación, o tengo esta, o la que está acá también. O también puedo tener, considerando todos los valores. Todas estas son diferentes relaciones del mismo producto cruz. Y voy a tener entonces en estas relaciones que el dominio pueden ser distintos. ¿Ya? Pues dependiendo de la relación, el dominio tiene que estar contenido o ser igual que A. Y lo mismo pasa con la imagen o el recorrido. Puede estar contenido o ser igual a B.
Entonces ahí tenemos la definición de relación. Entonces para un producto cruz podemos encontrar muchas relaciones diferentes. Y entonces, siento que me falta una hoja. Ah, está amargo. Ya. Entonces ahora podemos definir lo que es una función. Una función va a ser una relación, pero que tiene ciertas condiciones. Esta relación va a cumplir de que el dominio tiene que ser todo el conjunto A, ¿ya? Y en segundo lugar, que para todos los elementos de A va a existir un único B, tal que A, B pertenezca a esta relación. Si cumple estas dos condiciones, voy a decir que es función. Y aquí analizamos nuestro ejemplo, ¿cierto? Teníamos 3 relaciones. Aquí veo que el dominio es todo A, así que tengo la opción de que sea función. Aquí el dominio de R2 no es todo A, así que ya no es función. En R3 el dominio es todo A, así que también puede ser función. Para que sea función tengo que ver qué pasa con la segunda parte, ¿cierto? Y dice que para cada uno de los elementos de A debe existir un único B. Es decir, para el 1 tiene que ir a un único A o B. En este caso, el 1 va al A, el 2 va al A y el 3 va al B. Así que el 1 va solamente a un valor. ¿Cierto? Entonces esto ya cumple la condición y sería función. En el 2 no es función, porque el 2 va al A y el 2 va al B. Entonces como que el 2 tiene dos imágenes, va al A y al B. Entonces eso hace que no sea función. Por lo tanto, esto no es función. Y en el tercer caso, en el tercer caso, tengo que el 1 va al A, tengo 1 va al A y 1 va al B. Así que ya el 1 va a 2, así que tampoco es función. No es función. Son relaciones, pero no son funciones. Entonces, una función es una relación que tiene esas dos propiedades. Y entonces podemos establecer un teorema de recurrencia que nos va a ayudar para definir las operaciones de suma y multiplicación. Aquí hice un diagrama para ver de dónde sale esta de aquí, ¿ya? Entonces, dice que existe una única función que va de una función U que va de omega a X, tal que U de 0 es igual a y U de M más es igual a F de 1N. Ya no leí textual, no dije qué significaba. Quiere decir que voy a tener, en primer lugar, se define y se fija una función f, que en la que está aquí, x a x, y acá tengo la función f, ¿cierto? Y entonces, esa está fijada y está fijado el valor de a. El a está aquí. Un valor de a que está en x. Eso es lo que se fija en un comienzo. Luego el teorema dice que va a existir. También tenemos otra función que conocemos, que es la del sucesor, el n más. El sucesor, ¿cierto? Así, o que la podemos llamar de esa forma, claro. Tomo el n y lo lleva a n más. Eso es lo que hace la función sucesor. Y entonces tengo una función en los números naturales, una función en el conjunto X, ¿cierto? Y entonces aquí dice que existe una única U, que es esta, una única U, tal que va a pasar que U de 0 es igual a, es decir, el valor del número natural. El primer número natural lo voy a llevar al fijo que queremos, que en este caso es A. Esa es la primera condición. Y la segunda es que U de n más es igual a F de UN. Bueno, si se cumple y uno dice el diagrama conmuta, no sé si lo han escuchado, pero seguramente más de alguna vez lo van a escuchar, quiere decir de que todo lo que esté aquí, quiero que llegue acá,
y quiero ir de aquí a acá, ¿ya? Pero tengo dos caminos, puedo ir así o puedo ir así. Y la idea es que no me importe a qué camino ir, ¿ya? Eso quiere decir que el diagrama conmute porque puedo ir y volver por este mismo camino y llegar al mismo valor. O tomar estos dos caminos y llegar al mismo valor que yo quiera sin importar por dónde me vaya. Bueno, lo que dice acá entonces es que voy a tomar un valor n. Vamos a hacer de nuevo acá. Entonces tengo x, tengo f, tengo omega, y aquí tengo el sucesor, ¿cierto? Y entonces la idea es que exista una función u que puede estar en los dos, porque fíjense que este es el dominio y esta es el recorrido de la función. ¿Qué es lo que hace esta función? Yo quiero que vaya de aquí hacia allá. Entonces voy a tomar un valor n, ¿cierto? Y aplicarle la función u, me va a llegar a u de n, ¿cierto? Y luego si le aplico la función f, llega a f de u de n. Entonces f de u de n es el punto final que yo quiero para n. Ahora, de la misma forma, podemos ir por el otro lado. Y entonces ahora voy a tomar, vamos a hacerlo con rojo, voy a tomar el mismo punto n, tomo el mismo punto n, lo llevo por el sucesor y me va a quedar n más, ¿cierto? Y luego lo llevo con el u, me queda u de n más. Y entonces quiero que esté bien definido, por lo tanto quiero que esto sea igual a u de n más. Fíjense que es exactamente lo que me está pidiendo el teorema, que u de n más es igual a f de un. Es decir, me está solicitando de que mi diagrama que hice acá conmute, que sea conmutativo. Es decir, que yo puedo hacer f compuesto con u evaluado en n, sea igual a u compuesto con, y como a esta no le puse un nombre medio bonito, le voy a poner así, evaluado en n. Entonces las funciones van a conmutar, son iguales. No me importa el camino que tome. Me puedo ir por ahí, me puedo ir por acá y voy a llegar al mismo valor. Eso es lo que está diciendo aquí el teorema. Y entonces acuérdense que nosotros lo vimos y lo demostramos. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Bueno, el teorema dice existe una única función, por lo tanto hay que demostrar la existencia y la unicidad de esa función. ¿Ya? Entonces, para mostrar esto, nosotros en primer lugar definimos este conjunto. Este conjunto. Este conjunto es un conjunto de relaciones. Conjunto de relaciones. Todavía no sabemos que si son funciones. Acuérdense que las funciones son un tipo especial de relaciones. Entonces, este conjunto es un conjunto de relaciones que cumplen más o menos la condición que yo quiero. ¿Por qué más o menos? En realidad es la condición, porque si u de 0 es igual a, quiere decir de que, si ahora lo veo como una relación, quiere decir que 0, a pertenece a la relación, que es la primera condición. Que u de n más, sea f de u de n, ¿cierto? Es que n más, f de u de n pertenezca a u también. Que son las dos condiciones que están aquí en este conjunto. Pero no sé todavía si es u o es otra función, pueden ser otros valores, por eso aquí le coloco el valor de a. La idea es que encontrar todas las funciones, esto es un poco más general, el C es el conjunto de todas las relaciones que cumplen las dos condiciones del teorema. Eso. Entonces, en primer lugar, tengo que ver que ese conjunto sea vacío, distinto de vacío, así puedo decir que por lo menos existe, ¿cierto? Después muestro que es función, y mostrando que es función, y por la propiedad de función, de inmediato me va a salir la unicidad.
ya, porque la relación no me da que sea única, pero sí espérame un poquito. Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, mostramos primero que era distinto al vacío porque podemos encontrar una relación que cumple estas dos condiciones. ¿Cuál? Bueno, la relación que toma todos los elementos del producto cruz. Como estoy tomando todos los elementos del producto cruz, es la C de inmediato que es la que cumple las dos condiciones que necesito. Ahora, tengo que ver que el U pertenezca al conjunto C, pero el U lo fijamos así. Nuestro U que vamos a querer encontrar, en realidad va a ser la intersección de todas las relaciones que pertenecen al conjunto C. Entonces, si tengo una relación que pertenece al conjunto C, ¿cierto? Me doy cuenta que todas estas relaciones cumplen estas dos condiciones y por lo tanto la intersección también va a cumplir. Porque si todas cumplen, hago la intersección y todas van a cumplir también las mismas dos condiciones. Por lo tanto, voy a tener que el U está en el conjunto C. Y entonces, ahora vamos a probar qué funciona. Y si probamos qué funciona, hablamos de que existe, que es única, porque la propiedad de que sea función hace la unicidad. Por lo tanto, la idea es demostrar de que si tengo dos valores, ¿cierto? Dos pares ordenados, donde en la primera coordenada son iguales, entonces tengo que demostrar que las segundas coordenadas también son iguales, porque si no ahí no sería función, sino que solamente sería relación. Esa es lo que hay que probar. Creo que está aquí un poquito más, eso de la intersección. Entonces, vamos a ver que el dominio en realidad sea todo omega, sea todos los números naturales, para ver de que en realidad puedo tomar cualquier número natural, que es la primera condición para que sea función. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar el conjunto S de todos los valores en omega, tal que exista lo más un X, tal que cumple que está en el par ordenado. Porque en un comienzo no sabemos si cumple para todos. No sabemos si hay la primera coordenada son todos los valores naturales. Veamos que sí. Entonces, la primera afirmación, quiero mostrar que el 0 está. Porque si está en los números naturales, ¿cierto? Una forma de mostrar de que S es igual a los números naturales, ¿cierto? Tengo que demostrar por el principio de inducción que el primer elemento está, ¿cierto? Voy a suponer que n pertenece a S y tengo que demostrar que el sucesor está en S. Es el principio de inducción y entonces si pasa todo esto, estas dos condiciones, eso quiere decir que el S tiene que ser igual a los números naturales. ¿Ya? Ese es el principio de inducción. Entonces, por eso nosotros probamos primero de que el 0 estaba, ¿ya? Bueno, y se hace por el absurdo, no voy a entrar mucho en detalle, que lo hicimos ayer, ¿cierto? Y llegamos de que en realidad el 0 tiene que estar. De la misma forma que el 0, hacemos para el sucesor, y me va a quedar entonces que también está el sucesor, y por lo tanto, ese va a ser todo omega. Así que ahí demostramos
y demostramos que S es igual a omega, que es único, por ser función tiene que ser única, y entonces así demuestra el teorema de recurrencia. ¿Ya? Ahora, teniendo este teorema de recurrencia, lo único que vamos a hacer es usarlo. Entonces, vamos a usar para definir la suma, y en eso quedamos ayer, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar podemos considerar una función que se llama sucesor, S minúscula, que toma un elemento y le lleva a su sucesor, n más. ¿Ya? Y consideramos un m fijo. Entonces, para el teorema de recurrencia, vamos a decir, dice de que existe una función q que va de los naturales a los naturales, tal que satisface, o sea, aquí tengo omega, omega, vamos a hacer el mismo diagrama conmutativo. Entonces aquí tengo mi función, aquí tengo la función s, que era el sucesor, y acá tengo mi función es puro confundir, a ver cómo hicimos el conmutador aquí. U, n más, f, n más. Ah, ya. Entonces voy a tener S, que es el sucesor, y voy a tener tengo n y lo lleva a Sn, que es n más. Entonces este es U. Este es U. Y acá arriba no sé qué poner. ¿No? Eso. Le pone S también. Ahí sí. Entonces, a este valor, ¿cierto? Quiero llegar allá, como antes. Entonces tomo n, llega a U de n, y luego me queda S de U de n. N, ahí, ok. Y por el otro lado, voy a tomar n, lo llevo acá, me queda S de n, que es igual a n más, ¿cierto? Y después lo llevo hasta acá, y va a ser U de Sn, que en realidad es igual a U de n más. Entonces, como quiero que estos dos valores sean iguales, entonces estoy diciendo que U de n más es igual a S de un UN, que es lo que está aquí. Ya, entonces hay que saber qué es la función U. Entonces, denotaremos esta función U por Sn. ¿Ya? Entonces el valor de Smn se va a llamar la suma de m con n, y se va a denotar m más n. Entonces nuestra igualdad, si cambiamos el U por el S, se va a cumplir eso. Sm de n más es igual a U de Snmn. ¿Ya? El m es fijo. Fijo. Entonces, por eso esto queda como una función. Me queda Sm, que va de los números naturales a los naturales, que toma n y lo lleva a Sm de n, que es igual a m más n. ¿Ya? Entonces, este es un símbolo solamente, que es la suma. Entonces, tengo ese de aquí, y entonces esa va a ser la suma. Y entonces vamos a hacer, acuérdense que estoy sumando, esto es como sumarle una cantidad enésima al valor n.
¿cierto? Así que nosotros estuvimos viendo, y no sé si lo pudieron hacer ustedes, estos ejemplos. Por ejemplo, el 0 más 1, dijimos que era 0 más 1, es decir, por la definición es ese 0 más 1, ¿cierto? Pero ese 0 de 1, tengo que el 1 es el sucesor de 0, y por lo tanto, por el teorema de recurrencia, voy a tener que ese sub 0 de 0 más va a ser ese de ese 0 de 0. ¿Okay? Aquí fíjense que este es el teorema de recurrencia. Porque tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, esto es lo que puse ahora, es que S1 es igual a S pequeño. Porque si a un número natural le sumo 1, ¿cierto? ¿A dónde voy a caer? Al sucesor de él. Así que en particular S1 es igual al sucesor. Y para cualquier otro, Sn más 1, por ejemplo, es el sucesor de Sn, porque le estoy sumando 1 al valor de n. Entonces me queda de esa forma. Y además, acá le estoy sumando 0 al valor 0, así que ese sub 0 de 0, en realidad podemos definir que es sub 0 de E omega. A omega tomo un n y lo llevo a S sub 0 de n. ¿Y qué va a hacer eso? Estoy sumándole 0 al n, así que esto va a ser igual a n, para cualquier número natural. ¿Ya? Así que sub 0 de 0 es 0, y el sucesor de 0 es 1. Así que 0 más 1 me va a dar el valor de 1. Aquí, 1 más 0, tengo que 1 más 0 es ese 1 de 0, y ese 1 de 0, entonces, ¿cierto? Al 0, esto es acuérdense que nosotros dijimos que el S1 era el sucesor, así que este es el sucesor de 0, y el sucesor de 0 es 1. Así que me queda de esa forma. El 1 más 1 va a ser 1, S1 de 1, ¿cierto? S1 de 1. 1 es el sucesor de 0. Entonces, por el teorema de recurrencia me queda que S1 de 0 más es S de S1 de 0. Este de aquí es sumarle 1 al 0, así que este me queda 1. Podemos hacerlo así, miren. Ya que ahora definimos que S1 era el sucesor, vamos a decir que esto es S1 es el sucesor de 0. El sucesor de 0 es 1 y el sucesor de 1 es 2. Así que me queda 2. Y así puedo encontrar todos los valores. Podemos definir, por ejemplo, este último, para no estar viéndolos todos. Este último entonces va a ser n más 1. Entonces esto es igual a Sn en 1, ¿cierto? Pero 1 es el sucesor de 0. Así que es Sn de 0 más. Con el teorema de recurrencia me queda que esto es S de Sn de 0. Y como dijimos, no sé si dijimos, lo dijimos al revés. Lo dijimos al revés, que S sub 0 de n es igual a n. Pero esto podría ser igual, ¿cierto? Pero no sé si lo ven, pero Sn de 0 es n. Porque fíjense que teníamos aquí ese 1 de 0 es 1. ¿Ya? Podemos calcular cuánto vale S2 de 0. S2 de 0 es, S2 de 0 dijimos por aquí, por eso de aquí, ¿cierto? Es el sucesor de ese 1 de 0. Pero ese 1 de 0 es 1, porque es el sucesor de 0, ¿cierto? Así que esto es S de 1, y el sucesor de 1 es 2. Así que S2 de 0 es 2. S3 de 0
es igual al sucesor de ese 3. No, ese dos de 0. Hicimos por esta recurrencia. Ese 2 de 0. Ya, pero ese 2 de 0 es 2, así que el sucesor de 2 es 3. Así que ese 3 de 0 es 3. Entonces uno puede ver en realidad que ese n de 0 es igual a n. Que vamos a calcular el sucesor del sucesor del sucesor n veces. Así que esto es el sucesor de n y el sucesor de n es n más 1. Perdón, n más 1 no. Es n más porque es el sucesor de n. Entonces, n más 1 es el sucesor de n, así que es igual a n más. Así que ahí puedo en realidad tomar cualquier sucesión de valores. No sé si me entienden, pero vamos a hacer un ejemplo. Ya. Hagan ustedes el 3 más 3. ¿Cuánto será? Les doy unos 5 minutos. ¿Cómo llegan a cómo llegan al valor de 3 más 3 usando las funciones sucesor y SM? Ya, ¿tienen alguna idea de cómo hacer el 3 más 3? Haciendo los mismos pasos que hicimos recién. Sí, sería, o sea, escribí el S mayúscula, ¿Ya? eh, el sub n, le puse 3 Ujú. y después paréntesis, S ¿Ya? minúscula, S minúscula. paréntesis, 2 cierra ¿Ya? paréntesis, cierra paréntesis. ¿Ya? Eso dice. Y entonces, ¿cómo seguimos? Ah, sería S mayúscula, sub 3 ¿Ya? sería igual a, no, perdón, paréntesis, 3 y eso sería igual a 6.
Ya, pero falta, Más. sí, pero Ah, sí, faltan cosas. Mira, aquí yo le pondría 3, que es por la definición de ese 3. Y aquí pondría que es el sucesor de 2. O sea, le pusiste, lo pondría así. Y entonces, como el 3 es el sucesor de 2, por el teorema de recurrencia, es S de S3 de 2. ¿Ya? S3 de 2. Muy bien, y entonces el S3 de 2, podemos volver a escribirlo. Esto es S de S de 3 del sucesor de 1, ¿cierto? Y entonces esto es el sucesor del sucesor de S3 de 1. 1, 2, 3. Ahí. Entonces, no sé si habría que hacer una otra o sabemos que ese 3 de 1 es 4. Yo creo que no, todavía no sabemos, así que vamos a hacer el sucesor del sucesor de ese 3 del sucesor de 0. Entonces, esto es el sucesor del sucesor del sucesor de ese 0. Este es 3. Este sí ya lo vimos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo vimos por aquí, ¿cierto? Que el S3 de 0 o el SN de 0 es N. Así que S3 de 0 es 3. Entonces el sucesor del sucesor de 3, sucesor de 3, 4, ¿cierto? El sucesor del 4 es 5 y el sucesor del 5 es 6. Entonces ahí llegamos al 6. Porque no podemos usar la suma porque la estamos definiendo. Entonces por eso faltaban pasos. Así que eso es. Y bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Yo de salí? mi parte, no. ¿No? Ya, y Tampoco. ya, está bien. Entonces, ahora, bueno, aquí habla de, bueno, aquí ya lo hicimos, de que el SM de 0 va a ser M, ¿ya? Porque eso ya lo probamos. Y entonces se concluye de que en los números naturales, con esta operación suma, ¿cierto? Va a tener neutro, es conmutativa y asociativa. ¿Qué quiere decir neutro? El neutro es el 0, ¿cierto? El neutro es el 0, porque 0 más algo va a ser el mismo valor. Así que no estoy sumando nada. Conmutativa quiere decir de que si yo tomo n más m, esto es igual a m más n. Y asociativa quiere decir de que, bueno, eso se puede probar, de que n más m más r es igual a n más m más r. ¿Sí? Con todas estas propiedades y las definiciones de esas funciones, se pueden probar esas propiedades. Entonces son buenas propiedades para estas funciones que nos hacen trabajar más fácilmente y ya nos olvidamos del hecho de que están definidas por una composición de funciones. Y ahora sí podemos sumar tranquilamente como conocemos. De la misma forma, uno puede ver la multiplicación de los números naturales. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el teorema de recurrencia nuevamente para definir el producto de números naturales. Para m que pertenece a los naturales, vamos a considerar la suma, Sm, que va de omega a omega, como antes, ¿cierto? Y a va a ser igual a 0. Entonces, por el teorema de recurrencia podemos definir otra función, Pm, que va de ir
de omega a omega. Y va a estar definida de la siguiente forma. PM de 0 es igual a 0, o sea, es para cualquier m evaluada en 0, esto me va a dar 0. Y para PM del sucesor va a ser SM por PM de n. Entonces aquí pongo SM que va a ir de omega a omega. Acá tengo acá tengo el sucesor. Ajá. Tengo aquí de omega a omega. Aquí tengo el sucesor. Le voy a poner más. Pongo un n y lo lleva a n más. Y aquí tengo PM. Entonces, si voy de aquí para acá, si voy de aquí para acá, ¿cierto? Voy a tomar un n, le aplico, me queda el n más, y después si lo aplico me va a llegar al valor PM de n más. Y eso yo quiero que sea igual a tomar el valor n, ¿cierto? Llevarlo para acá y me quede PM de n, y luego llevarlo para acá y me va a quedar SM de PM de n. Entonces yo quiero que estos dos valores sean iguales. Esa es para que el diagrama conmute. Eso hace que vaya de aquí hacia allá. Entonces, se va a llamar el producto. Los números naturales PM de n se conoce como el producto de m por n. Y se va a denotar, bueno, aquí lo podemos denotar, ¿cierto? Con este producto, pero estos son números naturales. Así que esta es la multiplicación de dos números naturales. El producto de números naturales. Entonces, por definición, por ejemplo, m cruz m por 0 va a ser PM de 0. Y entonces me da 0, ¿cierto? Por la definición que está aquí. ¿Ya? Por la definición. Y, por ejemplo, ahora vamos a calcular cuánto es P por 1, M por 1. M por 1, entonces es PM de 1. Ya voy a multiplicar, pero 1 es el sucesor. Vamos a escribirlo acá. M por 1. Entonces esto es PM de 1. El 1 es el sucesor de 0. Así que voy a poner 0 más. Y por lo tanto, por la definición, esto es igual a SM por PM de 0. Como PM de 0 es 0, entonces me queda SM de 0. Pero esta es la suma. Y la suma de cualquier valor en 0 me da M. Así que M por 1 me da el valor de M. La multiplicación. Ya, ahora 1 por 2. 1 por 2 va a ser P de 1 en 2. Entonces, el 2 es el sucesor de 1. Voy a poner 1 más. Y entonces, por el teorema de recurrencia, esto es S1 de P1 de 1. ¿Cierto? P1 de 1, P1 de 1 es igual a 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar S1 y esto vale 1. Y entonces 1 más 1, entonces 1 más 1 es igual a 2. Me queda de esa forma. El 1 por 3, vamos a hacer el 1 por 3. El 1 por 3 dijimos que era igual a P de 1 en 3. Pero esto es P de 1 del sucesor de, el 3 es el sucesor de 2. Entonces por el teorema de recurrencia esto es S1 de P1 de 2.
Y entonces esto es S1 y P1 de 2, el que hicimos recién, me va a dar 2. Claro, P1 de 1 es 1 porque si me vale 1 acá, lo puedo reemplazar y me va a dar 1. Acá el P1 de 2 es 2, así que lo reemplazo y me da 2. Y esto es 1 más 2 y va a ser 3. Entonces así puedo multiplicar todos los valores. Mire, ahora vamos a probar para cualquier m, 1 por m, vamos a ver que sea igual a m. Entonces, 1 por m. 1 por m va a ser igual, por definición, es P1 de m. Pero esto es P1 y el m es el sucesor de alguien. Voy a suponer que m, n más es igual a m. ¿Ya? Para ponerle un nombre. Entonces, m es el sucesor de n. Entonces, m es el sucesor de n. Entonces, por el teorema de recurrencia, esto es S1 de P1 de N. ¿Cierto? Y aquí tengo que P1 de 2, P1 de 2 es 2, P1 de 3 es 3. Entonces, voy a tener que S1, P1 de N es 1 por N. Entonces, este de aquí tengo que volver a hacerlo por recurrencia. Aquí lo están haciendo por hipótesis de inducción. ¿Vale? Fijaron que vale para 0, para 1, para 2, para 3, ¿cierto? Lo que hicimos nosotros. Y entonces vamos a suponer que ese son todos los valores que cumple la condición. Entonces quiero probar que vale para el que sigue. Y si vale para el que sigue, entonces vale para todos los valores naturales. Ya, como esto lo vamos a hacer por inducción nosotros. Vamos a hacer esto. Este va a ser por recurrente. Esto va a ser igual a 1 por n es P1 de n. ¿Ya? Pero el sucesor, pero n, S1 es P1. N es el sucesor de n menos 1. Vamos a poner aquí n menos 1. Sucesor es igual a n. Entonces tengo esto. Entonces, por el teorema de recurrencia, tengo que S1 es igual a S1 por P1 de este es el sucesor. Ahí sí. De n menos 1. Entonces, no sé si me siguen, pero esto en realidad va a ser el sucesor, del sucesor, del sucesor, hasta P de 1 de 1. ¿Cuántos sucesores van a haber aquí? Van a haber de 1, 1 es 1. Entonces van a ser n sucesores. N sucesores. Entonces me va a quedar n sucesores. Voy a poner S1 de n de 1. Entonces el sucesor del sucesor del sucesor n veces va a ser n, el sucesor de n, que es igual a n. Y entonces ahí está la demostración. Esta es una forma, o esta por inducción también es otra forma de mostrar lo mismo. Entonces 1 por n o 1 por m, ¿cierto? Va a ser igual a m para cualquier número natural. Y entonces, en realidad ahí podemos ver qué pasa con los demás. Por ejemplo, vamos a hacer estos dos. 2 por 2. 2 por 2
va a ser igual a P2 de 2, ¿cierto? Y en realidad esto es P2 del sucesor de 1. Por lo tanto, esto es igual a S2 de P2 de 1. Pero P2 de 1 es 2. Entonces me queda S2 de 2. Y entonces se me queda 2 más 2, que es igual a 4. Es el primero. 2 por 3. 2 por 3 es P2 de 3. Y entonces el 3 es el sucesor de 2. Entonces me queda 2 más. Y entonces, por el teorema de recurrencia, esto es S2 de P2 de 2. Entonces me queda S2 y P2 de 2, el que calculamos acá, que me dio 4. Entonces, S2 de 4 es 2 más 4 y 2 más 4 es 6. Por lo tanto, 2 por 3 es 6. Y así entonces podemos encontrar todos los demás valores. Y bueno, les dejo ahí de tarea hacer este lema. K por M más N es igual, tengo que mostrar entonces que la propiedad de multiplicación con la suma tiene la propiedad de ser distributiva. Eso queda ahí de tarea para que lo analice. Y también otra tarea que podemos hacer es ¿cuánto será 3 por 3 por 3? Para que lo puedan calcular. ¿Cuánto será 3 por 3? Esa tarea y esta. ¿Dudas? ¿Consultas? De mi parte, no tengo dudas. ¿No? Ya. Tampoco. No, tampoco. Bueno. Listo, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Mañana vamos a hacer nos toca evaluación, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí, Mañana es jueves. jueves. Acuérdense que es una semana sí, una semana no. Así Ay, que vamos a hacer un trabajo en grupo con respecto a todas estas operaciones, ¿ya? Así que para que se preparen para mañana. ya, profe. Listo, que estén bien. Igual. Chao. Chao, Chau. chao.